Muy buenos días para todos. Entonces vamos a arrancar con la introducción a la parte de trigonometría. Bueno, la definición en trigonometría de ángulo establece o se establece como la rotación de un segmento en el plano cartesiano. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener un segmento en nuestro plano cartesiano y en el instante que hagamos rotar o girar este, vamos a generar una abertura. Esta abertura es la que se denomina ángulo. Recuerden que nosotros acá vamos a trabajar con algunas letras griegas para su comprensión o denotación de acuerdo a lo que se establece. Bien, importante saber que aquí ya empezamos a fusionar lo que son los planos cartesianos junto con los ángulos como tal. Entonces tenemos acá que un plano cartesiano está conformado por un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Ahí lo que ustedes están viendo en imagen no es que sea la medida, sino hasta dónde llega nuestro ángulo. Entonces los ángulos que están comprendidos desde 0 hasta 90, esos ángulos que van hasta 90 pertenecen al primer cuadrante. Recordemos que el primer cuadrante es de signo positivo, positivo. Los ángulos que van con una amplitud entre 90 a 180 están en un segundo cuadrante. Los que van de 180 a 270 están en un tercer cuadrante y los que están de 270 a 360 están en un cuarto cuadrante. Importante entender que a partir de la trigonometría se pueden determinar ángulos superiores a 360. En este caso yo puedo tener aquí un ángulo de 720. Entonces ya los ángulos también se empiezan a determinar de acuerdo al número de vueltas que se presenten dentro del cuadrante como tal. ¿Listo? Entonces, como segunda medida, pues vamos a dar algunas clasificaciones, elementos de ángulos en trigonometría. Uno de ellos son los ángulos positivos. ¿Qué es un ángulo positivo? Sencillamente es aquel ángulo que abre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Me explico, si yo tengo acá un plano cartesiano y hay un ángulo que está abriendo en este sentido, se dice que la abertura de ese ángulo es en sentido positivo. ¿Listo? Mientras que los ángulos negativos, bueno, veamos acá, para este caso tendría 270 positivo, mientras que los ángulos negativos van a abrir en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, van a abrir, digámoslo, hacia la parte de abajo. Listo. Ese tema es importante cuando les pidan por allá ya coterminales, ángulos coterminales positivos o negativos. En este caso, pues viene a quedar menos 270 grados. ¿Listo? Entonces tenemos los dos primeros tipos de ángulos en trigonometría, que son ángulos positivos y ángulos negativos. Vamos a otra explicación y es con relación a la posición. Entonces vemos acá un ángulo estándar y dice que su vértice se halla en el origen del plano cartesiano y su lado inicial se encuentra sobre el eje X. Entonces todos los ángulos que parten del eje X de mi plano cartesiano, entonces son denominados ángulos que están en la posición estándar. ¿Listo? Acá viene el concepto de ángulos cuadrantales. Entonces, como nosotros vimos al inicio, el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes están limitados por cada uno de los segmentos del cruce de nuestras rectas numéricas. Todos los ángulos que finalicen en cada uno de estos segmentos se denominan cuadrantales. Por ejemplo, yo tengo acá este ángulo
que mide ¿cuánto? 90 grados, ese ángulo es cuadrantal. ¿Cuál otro ángulo es cuadrantal? El que mide 180, el que mide 270 y el que mide 360 grados. Entonces, un ángulo cuadrantal se da de acuerdo donde termina su lado, de acuerdo a la posición a su lado final. Entonces, todos los ángulos que terminen en 90, 180, 270, 360, 450, es decir, múltiplos de 90, se denominan que son ángulos cuadrantales. ¿Listo? Ya vamos a nuestra última definición teórica, y he estado con ángulos coterminales. ¿Qué significa un ángulo coterminal? Es aquel que comparte el mismo lado final o el mismo lado terminal, lo explica acá en la diapositiva. Veamos acá. Yo tengo un ángulo aquí de 45 grados, que es este que estoy señalando. Ese ángulo de 45 puede ser coterminal con otro u otros ángulos. ¿Eso de qué implica? Pues del número de vueltas. Entonces, aquí sale nuestro ángulo que vemos acá, que está en azulito. Este ángulo que hasta acá mide 360 más 45 sería 345 grados. Este ángulo es coterminal. ¿Por qué? Porque su lado final es el mismo. De igual manera, yo puedo tomar un ángulo negativo. Veamos acá. Menos 315 grados. Ese ángulo negativo también es coterminal al ángulo de 45. Matemáticamente, ¿cómo se hace eso? Si a mí me piden que calcule un ángulo que sea cuadrantal a teta, sencillamente voy a sumar 360 grados. ¿Listo? Es sencillo. Si me dan el ángulo de 30, ¿cuál es el cuadrantal? Sería 390. Si me dan el ángulo de 100, ¿cuál es su ángulo, coterminal? Su ángulo coterminal vendría a ser 460. Si me dan el ángulo de 500 grados, ¿cuál viene a ser un ángulo coterminal? Simplemente le sumo 360 al valor inicial. Por otro lado, si me pidieran un ángulo coterminal negativo, en vez de sumarle tengo que restarle 360 grados. Listo, chicos. Entonces es sencillito. Para calcular ángulos coterminales únicamente se realiza una suma o una resta dependiendo de lo que nos soliciten en el ejercicio. Entonces esta viene a ser la primera parte de nuestros videos explicativos. Ya alrededor de una horita envío el segundo video que tiene que ver con la parte de conversión entre sistemas de medición de ángulos en trigonometría. Entonces vayan por favor adelantando las actividades, y si hay alguna duda por favor comentarla en el grupo. Gracias.